Neuquén Informa. Noticias destacadas. El ministro jefe de gabinete, Juan Luis Pepe Ouzet, y la ministra de Educación, Soledad Martínez, encabezaron el acto de reapertura del ciclo lectivo en la Escuela Primaria 207 de Neuquén Capital, en el edificio propio reacondicionado y mejorado. Venimos haciendo una gran inversión, hemos ordenado del Estado, hemos orientado los recursos a la educación en gran medida, pero también a un programa de becas muy ambicioso, único en la región, intentando lograr una provincia que sea más equilibrada, más equitativa y llegar a todos los rincones de nuestra provincia con este tipo de obras que obviamente para esta gestión de gobierno son las más importantes porque están pensando y proyectando el futuro de las y los neuquinos. Más información en neuqueninforma.gov.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Panorama. Mire, vamos a estar hablando de aspectos que tienen que ver con las definiciones que se han tomado en estos últimos días acerca de los nombres de los candidatos o candidatas que van a formar parte de la boleta única papel, esa que va a estar en el cuarto oscuro el próximo 26 de octubre y que los argentinos tendremos la posibilidad de tildar cuáles son esas fórmulas, ya sea para senadores o para diputados, que habremos de elegir y depositar en la urna. En la Patagonia Norte, en Río Negro y en Neuquén, se dan situaciones similares y también distintas, ¿no? Ambas provincias eligen senadores, son solamente 8 a nivel país las que eligen, y Neuquén y Río Negro son 2 de esas 8. Así como la representación en la Cámara de Diputados. En el caso de Río Negro elige 2 diputados, hay 2 mandatos que se renuevan, y en el caso de Neuquén son 3. En total estamos hablando de un número interesante de bancas, 11 bancas en su totalidad, que son la representación de la Patagonia Norte. Vamos a hablar con uno de los referentes que tiene la política, el espacio más liberal, o uno de los espacios liberales que tiene en el caso de Río Negro, que es el PRO, con Juan Martín, diputado provincial y armador, el hacedor de ese partido político que tiene como referencia a Macri, Bullrich a nivel nacional, respecto de qué fue lo que pasó, que no se facilitó, no se allanó el camino para que finalmente se unificaran en una sola lista con La Libertad Avanza. Y vamos a hablar también del espacio libertario, en el caso de Neuquén, con Nadia Márquez, que es candidata a senadora nacional por esa fuerza política, en donde también en Neuquén hay algunas particularidades del escenario político, de fuerzas que aparecen como disgregadas o atomizadas, y otras que aparecen más cohesionadas. El peronismo, hay un sector del peronismo que está con Neuquinizate, hay un sector del peronismo que ha presentado sus candidatos para estas elecciones y hay un sector del peronismo también, de ese peronismo, que dijo, no, yo me retiro de aquí. Y uno está expectante para saber cómo se va a jugar, digamos, en ese escenario. Bueno, de esto vamos a estar charlando aquí en esta hora que tenemos todos los martes en 24/7 Canal de Noticias. En el caso de la provincia de Río Negro, el espacio liberal no aparece como uno solo, y aparecen varios actores. Y de hecho lo que se había pergeñado inicialmente quizás como un acercamiento y como la consolidación de una lista compartiendo candidatos, compartiendo ubicaciones allí entre La Libertad Avanza y el PRO, naufragó en los últimos días. Está Juan Martín con nosotros, que es legislador en la provincia de Río Negro y referente del PRO, de esa fuerza política en ese distrito. Juan, gracias por aceptar el convite. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Agustín. Buen día para toda la audiencia. Todo muy bien por acá. Bueno, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué? A ver, ¿cuáles son
las razones que llevan a no poder consolidar esa alianza, ese acercamiento, esa confluencia de actores dentro de un mismo espacio que uno podría pensar que tienen el mismo ideario, pero pareciera que van por caminos distintos. Tenemos un ideario parecido, es correcto. Compartimos ideas, compartimos esta necesidad de defender el déficit fiscal de la manera que lo ha encarado el presidente Milei. Tenemos la innegable voluntad de defender la baja de la inflación y el rumbo económico. Y habíamos generado un marco de entendimiento que para nosotros era muy importante, para el electorado rionegrino era muy importante porque aparecía con mucha potencia la posibilidad de que los partidos que comparten algunas de estas ideas estén unidos para enfrentar lo que nosotros entendemos es lo peor de la Argentina, que es el kirchnerismo. Pero para que eso pueda tener toda esa potencia y demás, los nombres de las personas que finalmente van a liderar ese proceso terminaron importando más de lo que a nosotros nos hubiera gustado, porque tuvimos en todas las conversaciones previas con los armadores de la Libertad Avanza, con la Casa Rosada, todos diálogos muy maduros y muy correctos, donde todos entendían que era muy improbable que quien lidere este proceso y represente ese ideario y valores, me parece que la diferencia está justamente en los valores, sea la diputada nacional Lorena Villaverde, a quien después de haber firmado la alianza, al otro día de haber firmado la alianza, la justicia le trabó un embargo por 50 millones de pesos con unas causas relacionadas a estafas con terrenos en la ciudad de Las Grutas, de donde es oriunda, y se tuvo que mudar a Chipoleti. Eso como diría, una foto de lo que significó para nosotros el cierre. Nos pareció realmente muy, muy malo que insistieran con la candidatura de ella. El PRO, me toca presidirlo como partido político, estaba dispuesto a acompañar porque entendemos que el protagonismo principal es de la Libertad Avanza, pero esto no podía ser a cualquier precio, digamos. No, nos parecía que siendo la primera minoría en Río Negro, teniendo la cantidad de legisladores que tenemos, habiendo defendido al presidente Milei en las acciones en la legislatura, habiendo plantado bandera cuando, por ejemplo, en esta legislatura de Viedma se elige el día del intendente y la intendenta, se sanciona una ley para elegir el día del intendente, es decir, casi el día de la casta, porque el intendente es un servidor público y no es, en todo caso, un héroe como se quiere hacer desde una ley provincial. El único bloque que pone banca en esas cosas y acompaña esta mirada de que la política no debe tener privilegios es el PRO. Y así un montón de ejemplos durante el tiempo que da el gobierno del presidente Milei hemos acompañado y hemos impulsado medidas idénticas, algunas que impulsamos nosotros primero acá y después las impulsaron en Nación también. Hemos tenido una agenda de trabajo con el diputado nacional Sergio Capozzi muy importante de apoyo y de respaldo a las políticas del presidente Milei. Es decir, nosotros entendemos que somos la fuerza de un trabajo liberal muy importante y nos sentimos verdaderamente manoseados por lo que terminó siendo el cierre. Nos llamaron, nos avisaron que no teníamos un lugar en la lista, que en todo caso podríamos ver alguna suplencia, y nos pareció que eso no era acorde al tiempo y al esfuerzo que habíamos hecho todos, porque obviamente cuando no es tu espacio político hay cosas que te gustan más, que te gustan menos, pero habíamos decidido hacer un esfuerzo de, en todo caso, minimizar las cosas que nos gustaban menos, porque el bien era superior. Bueno, no se pudo dar. La verdad es que cuando confirman la candidatura de Villaverde, hicimos una asamblea del PRO, hicimos un consejo ampliado y la conducción del partido, todos los referentes que tienen de alguna manera representación, decidieron que era mejor ir solos. Así que volvimos a nuestros pasos, la alianza tenía una cláusula que decía que nos podíamos retirar de la alianza en cualquier momento, esa cláusula la hizo poner Aníbal Tortorielo y yo estuve de acuerdo de que nos podíamos ir de la alianza. Así que preferimos irnos de la alianza y presentarnos solos a la elección y tratar de dar la pelea con los valores e ideas que ya venimos abrazando y que venimos poniendo en juego en cada sesión de la legislatura provincial o en cada trabajo que hace alguno de nuestros dirigentes. Y ahora, y tengo una pregunta más de análisis que trascienda, digamos, las fronteras de estos espacios de militancia, como pueden ser la Libertad Avanza o el PRO. Esa mirada, en todo caso, más genérica, más abarcadora de la política en Río Negro.
digamos, este tipo de decisiones hacen que los sectores liberales en Río Negro, con Rivero con una fuerza propia, con el PRO y con la Libertad Avanza, aparezcan disgregados, aparezcan atomizados o por lo menos separados en tres unidades compitiendo. En el fondo, ¿eso no es facilitarle el terreno al oficialismo provincial? Sí, claro, ese es el gran, es el, digamos, es la gran no estrategia del gobierno nacional. El gobierno nacional logró lo que no había logrado Beretilnec. Beretilnec había intentado dividir a la oposición permanentemente. De hecho, Rivero, desde nuestro punto de vista, no es un espacio liberal. Digamos. Rivero es absolutamente funcional al gobierno provincial porque él, su camino lo hizo bastante tiempo antes y ni siquiera exploró la posibilidad de que nos sentemos a charlar. Por ejemplo, conmigo y con otros dirigentes, nunca se sentó a charlar. Él charla con el oficialismo provincial. Para nosotros eso es un espacio absolutamente funcional. No es el caso del PRO. En el caso del PRO, los acuerdos nacionales, de la mano en todo caso de los referentes nuestros, que fueron Mauricio Macri, la propia Patricia Bullrich, que ya no es parte del PRO, pero que sí ha seguido muy de cerca cada uno de los cierres y ha estado en permanente contacto conmigo y con otros dirigentes, como por ejemplo Sergio Capozzi. Formamos parte de una estrategia en la que el PRO se puso a disposición para tratar de que en ese marco de entendimiento tengamos y encontremos la fuerza necesaria para derrotar a lo que nosotros creemos que es en Río Negro el kirchnerismo B, que es Juntos Somos Río Negro. Juntos Somos Río Negro es la fuerza política, el espacio político que tiene atrasada nuestra provincia, que ya no tiene más nada para dar y que va a este escenario electoral tratando de buscar amigos que dividan el espectro liberal y de centro derecha. Eso es todo un error del gobierno nacional, porque es un análisis que tiene que hacer el gobierno nacional a la hora de construir. Entonces, habiendo tres espacios entrables o con digamos, expectantes, con posibilidades reales de conseguirlos, prefiere ir sobre una dirigente polémica, con el empleado de la dirigente polémica, ¿no? Desechando cualquier posibilidad de acuerdo o de entendimiento con quienes trabajamos fuertemente para que al país le vaya bien y fuertemente en la defensa de las ideas y valores. Y del otro lado buscan a un dirigente que fue candidato a gobernador, que es actual diputado y que está bien, están en todo su derecho, pero desde nuestro punto de vista no alcanza con aparecer 2 semanas antes de una elección, 2 meses antes de una elección, plantarse y decir, bueno, llegué, me puse el traje de candidato y ahora arranco, ¿no? Como siempre, siempre estoy arrancando. Creo que la gente quiere que en los lugares de poder exista gente que trabaje y que se esfuerce para, en este caso, defender el cambio en Argentina, que no nos pase como nos pasó con el presidente Macri, que nos quedamos a mitad de camino y por distintas razones ese cambio no se consolidó y volvió lo peor del kirchnerismo, ¿no? Así que hoy ese miedo, el riesgo cuca, como le dicen en las redes, todavía existe. Y el gobierno nacional debió hacer los esfuerzos necesarios para que todos quienes tenemos demostrado el trabajo, que vamos a favor del cambio, estemos de alguna manera en la misma vereda. Bueno, eso no lo consiguieron ellos. Nosotros vivimos con dolor y con angustia tener que romper esa alianza, pero tampoco podemos hacerlo, estar aliados a cualquier precio. No se puede permitir todo. Nosotros, por ejemplo, una pavada, ¿no? Pero esa foto de todos con la camperita, tipo de viaje de estudio de Viva la Libertad y qué sé yo, no estamos dispuestos a hacer ese tipo de escenografía que se arma de la política como si fuera un espacio de teatro y no un lugar de trabajo donde van uno a cambiar las cosas o a fortalecer los cambios. Juan, en tus inicios provenís del peronismo. Hay una frase, entre tantas otras, ¿no? de Perón, que quisiera rescatar aquí. Él decía que la política es una construcción y para construir se necesitan ladrillos. Y el ladrillo utiliza los materiales más nobles, los elementos más nobles, la tierra, el agua, el fuego, pero también necesitan, para hacer la argamasa, la pasta del ladrillo necesita guano. Esa frase no es válida entonces, no aplica. Creo que tiene que ver con ese contexto, con un contexto diferente en Argentina. Creo que no podemos resignarnos a que nuestra democracia tenga una calidad institucional baja. Y creo, como decía el presidente Menem, que la política es el arte de lo posible.
Y en esas posibilidades que te da la política, los decisores políticos, los que conducen, los que tienen que llevar adelante un proceso como este que se vive en Argentina hoy, deben ser los primeros artífices para que los acuerdos se sostengan. No puede ser que firmemos una alianza un día, al otro día empiezan con los papelones de la principal dirigente, papelones de los que tienen que dar explicaciones en la justicia. Porque las explicaciones que dieron, además, en los comunicados esos que hacen, creo que honestamente con inteligencia artificial, porque generalmente son muy malos, dicen que es una movida del gobierno para apretar a la diputada porque los que se quejan son los que no quisieron arreglar. O sea, al igual que Cristina, que no dice soy inocente, dice me proscribieron, me encierran, no me quieren. Dice, no, no, los que la están denunciando a la diputada es porque no quisieron arreglar. No dicen no fueron estafados. Entonces, me parece que es todo muy patético y muy fuera de lo que la sociedad va construyendo, nuestra cultura democrática va construyendo. Estados Unidos tiene 200 años de democracia y un presidente que tiene un affair con una pasante casi pierde la presidencia por ese detalle, digamos. Y acá, en Argentina, probablemente un detalle de eso haga que el presidente termine siendo una suerte de playboy. Entonces, ¿por qué lo consiguió Estados Unidos? Porque tienen 200 años de democracia ininterrumpida y cultura democrática y amor por el sistema, aún cuando su sistema de representación o de votación no es obligatorio. Bueno, acá debemos ir creciendo y no permitir que todo dé lo mismo, no permitir que los ladrillos tengan esa porción de guano que tienen que tener, porque lo que necesitamos es gente decente, gente que uno la pueda googlear y que sea gente limpia. Estamos en el tiempo de ficha limpia, en el que, por ejemplo, el gobernador Torres en Chubut está tratando de eliminar los fueros. Yo también presenté ese mismo proyecto en Río Negro. Es decir, estamos en un tiempo donde la política no debe tener privilegios y los primeros que tienen que demostrar que no tienen privilegios, que no quieren fueros, que no quieren a la política como un aguantadero, son los que aspiramos a un cargo. Entonces, se hace imposible soportar la porción de guano que tiene ese ladrillo, porque todo el ladrillo finalmente es de guano. Entonces, creo que no da todo lo mismo, ¿no? Ujú. En las últimas elecciones, las más recientes, las que se han venido haciendo en lo que va del año, los niveles de participación de la ciudadanía apenas si lograron superar el 50%. Así que de cada 2 empadronados, 1 va a votar en Argentina. Esto también es una suerte de desencanto del electorado respecto de la política. ¿Cómo Sí. se achica esa brecha? Poniendo candidatos probos, poniendo candidatos que pueden mostrar un currículum, que pueden mostrar el trabajo de aquellos que ya venimos desde hace un tiempo en la política, demostrando para qué estamos en la política, que no somos una suerte de actores de reparto que llegamos para cada elección y que sí lo hacemos que cuando nos toca la representación trabajar. Es muy difícil porque además esa baja participación desde mi punto de vista es multicausal, ¿no? Pero uno de los temas es que la ciudadanía sigue sin encontrar en la política una respuesta concreta a sus problemas. Entonces, cuando aparece alguien que rompe todo, o por lo menos lo hace desde una mirada así más de show, sí, cuando aparece alguien así, dice, bueno, voy a votar a este para dinamitar todos, me tienen todos podridos. Bueno, ese que fue a votar y que hoy no encuentra solución a sus problemas concretos, ese es el primero que ahora no va a ir a votar. Y probablemente el error haya estado anteriormente, cuando dijo, bueno, voto y que rompa todo. No hay que romper todo. Hay que trabajar, hay que construir, hay que tener previsibilidad. El problema grande que tiene Argentina ahora con la baja de la inflación es el riesgo país. Bueno, ¿cómo hacemos para que el riesgo país haga que Vaca Muerta termine de despegar, para que las inversiones importantes que nos ocurren en Río Negro, por caso de la minería, o todo el tránsito del oleoducto a Punta Colorada, con los barcos que van a venir con el GNL y demás, digamos, factores de desarrollo? Para que todo eso tenga potencia, tiene que bajar el riesgo país. Y para que baje el riesgo país, la política tiene que acomodar, digamos, las condiciones. Y eso es lo que uno tiene que hacer en elecciones como las que vienen. Poner dirigentes y actores de la política que entiendan que esta es la prioridad y no cuestiones banales o que tengan que ver con el ego o con cuestiones menores, ¿no? Así que frente a este desafío nos encontramos en octubre. Ujú. Gracias, Juan Martín, por estos minutos. Te agradezco la gentileza que has tenido de darnos este tiempo como para charlar. Seguramente seguiremos Gracias, en Agustín. contacto. Gracias. Bueno.
Muchas gracias. Juan Martín es legislador del PRO en la provincia de Río Negro. En ese distrito, en el distrito Río Negro, el acercamiento entre la Libertad Avanza y el PRO no terminó de cuajar. De hecho, lo explicaba recién con estos argumentos con quienes estuvimos charlando hasta recién. Cuando regresemos después de la pausa, vamos a seguir hablando de política, vamos a seguir hablando de elecciones. Hoy la agenda, el cronograma electoral prácticamente ocupa un lugar excluyente en el temario de estos días con el que nos estamos manejando. ¿Y por qué? Porque venimos de un fin de semana en donde se han designado oficialmente y se han inscrito oficialmente quiénes serán los candidatos para las próximas elecciones. Tanto Neuquén como Río Negro renuevan su representación parlamentaria en el Congreso y parcialmente en la Cámara de Diputados. Río Negro elige sus 3 senadores y elige 2 de 5 diputados nacionales. El caso de Neuquén, hay 6 bancas en juego, las 3 en el Senado y 3 de 5 en la Cámara de Diputados. Aquí también, en Neuquén, la expectativa es enorme respecto de lo que puede llegar a ocurrir con este proceso electivo, en donde también se da un fenómeno con algunos parecidos, con algunas similitudes, que tienen que ver sobre todo con la dispersión de las principales figuras que tienen los espacios políticos o los partidos políticos en el escenario neuquino. Así que cuando volvamos, vamos a hablar con una de las principales referentes que tiene la Libertad Avanza en el distrito neuquino.